No sé cuántas veces repitió José Carlos que Dios tiene el control, pero es algo que tenemos que recordar siempre. Siempre hay que tener muy claro que lo que creemos no es una teoría, no es algo abstracto, no es figurado, no es algo... Al final se han olvidado de la luz, ¿eh, Paco? Lo que creemos es real, Dios es real en nuestras vidas y Dios vela por nosotros. Y si la tribulación nos golpea, estamos seguros en Cristo. Y si no hay tribulación, estamos seguros en Cristo. Sea que vivamos o sea que muramos, dice la palabra, somos del Señor. Amén. Hoy es un domingo especial, todos los domingos son especiales. Y hoy es doblemente especial porque conmemoramos que Jesucristo resucitó. Es un grito de victoria. Esta noche tendremos un estudio y hablaremos más ampliamente de la resurrección de Cristo desde el punto de vista de estudio. Pero quiero que leamos un texto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24. En estos días el mundo ha vuelto a escuchar por todas partes del Cristo crucificado. Lo que pasa que muy pocos saben realmente el por qué murió, por qué fue crucificado. Y aunque vemos muchas gentes celebrando, yo este día una persona me preguntó, ¿y vosotros también celebráis la Pascua? Digo, sí, y le expliqué un poco. Y entonces ya cuando se iba me dijo, pues, ¡Feliz Pascua! Contenta, porque al decir vosotros, ella es católica, y al decir vosotros se refería a los evangélicos, y vosotros también celebráis la Pascua. Y entonces me felicitó, pues, ¡Feliz Pascua! Y también me han llegado mensajes por WhatsApp felicitándome la Pascua. Muchas de esas personas que estos días no se están haciendo procesiones, pero se han abierto iglesias católicas y la gente va allí a ver las imágenes, esas carrozas que hubiesen salido por las calles, y la gente se felicita la Pascua unos a otros, pero no sé si saben bien el por qué se felicitan, si es solamente una festividad más, si es simplemente una tradición. Pero, como dice Pablo, nosotros predicamos al Cristo crucificado. Y para muchos eso es una locura. Vamos a leer estos dos versículos. 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros, cuando me preguntaron, ¿y vosotros también celebráis la Pascua? Claro, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántas veces habré enseñado y predicado este año acerca de la cruz de Cristo, del Cristo crucificado? Siempre está en nuestra boca. Siempre hablamos del Cristo crucificado. Para algunos quizás ya es ponerse pesado, otra vez Cristo crucificado, otra vez la sangre derramada de Cristo. Pero es que es el centro de nuestras vidas. Que Cristo muriese en la cruz es todo para nosotros. Nosotros podemos mirar al futuro sin temor, sabiendo que venga lo que venga, Él tiene el control, como decía José Carlos. No tememos a las cosas que nos rodean, porque Cristo fue crucificado y resucitó y venció a la muerte. En este contexto de este pasaje que estamos leyendo, el apóstol Pablo habla de la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría del mundo, de los hombres. En los versículos anteriores
lo dice desde el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría del hombre, del mundo, dice ahí. Adán tiene la opción de confiar en Dios, vivir en fidelidad a Dios, creerle y obedecerle en todo, pero Adán toma una decisión. Adán decide probar otra cosa. Adán decide fiarse de su propio entendimiento, de su sabiduría. Y ceden Adán y Eva al planteamiento de la serpiente. Si coméis del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces lo que ocurrirá es que seréis todavía más sabios. Conoceréis el bien y el mal. Seréis como Dios, le dijo la serpiente. Y ellos consideraron el fruto era codicioso, no porque fuera un fruto en sí mismo, sino por lo que el fruto les ofrecía. Y decidieron dar ese paso y fiarse de su propia sabiduría antes de la sabiduría de Dios. Adán desobedece, no necesita a Dios. Adán cree que hay otra cosa que le puede dar más de lo que Dios le está dando. Y ahí comienza la historia de la humanidad como la conocemos. Un ser humano andando según su propia sabiduría, andando, buscando, planeando, haciendo, deshaciendo. La historia de la humanidad. Por 6.000 años Dios nos ha dejado para que demostremos que podíamos hacerlo todo sin Él. Dios le ha dado al hombre la libertad de que actuemos, de que gobernemos en el mundo, que hagamos las cosas a nuestra manera. Esa es la sabiduría del mundo de la que aquí el versículo 20 está hablando. El hombre ha tenido 6.000 años para demostrar que realmente Adán tomó la decisión correcta. Vamos a caminar al margen de Dios. Dios nos ofrece, Dios nos muestra el camino, Dios dice, pero nosotros somos sabios. El hombre es sabio. Somos capaces de crear, también de destruir, claro. Y si tuviésemos que resumir la historia de la humanidad en pocas palabras, ¿cómo sería? ¿Qué podemos ver mirando hacia el pasado? ¿Qué conclusiones podríamos sacar? Sí, el hombre ha conseguido algunos grandes logros, hablando así con palabras humanas. Pero si algo resalta, aunque a veces quizás querramos mirar hacia otro lado, es que el recorrido de la historia de la humanidad está lleno de sangre, de muerte, de atrocidades, de barbaridades. Cuando aparecen las palabras genocidio, cuando aparecen todo tipo de violencia, cuando aparecen guerras. En el siglo XX, la humanidad tuvo que enfrentar las dos grandes guerras mundiales, algo que realmente fue una barbaridad. En la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de 70 millones de personas, sin contar las consecuencias de la guerra, lo que trajo después hambruna y, bueno, en lugares como Japón, las consecuencias de la radioactividad y casi 70 millones de personas muertas en una guerra. ¿Podemos concebir eso? ¿Puedes pensar en lo que eso representa? En España hay como 40 y tantos millones de habitantes. O sea, son más víctimas de todos los habitantes que tiene nuestro país.
cuánto sufrimiento. Por eso después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones del mundo se reúnen y dicen, no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. La sabiduría del hombre. No podemos permitir que esto vuelva a pasar. Esto es inconcebible, que nos llamemos seres civilizados y permitamos que en un conflicto armado mueran tantos millones y se cree tanto sufrimiento. Se crean las Naciones Unidas, se hacen pactos, se hacen tratados, se llegan a acuerdos. Y claro, desde la Segunda Guerra Mundial ya no ha habido más violencia, ¿no? No ha habido más guerras. Bueno, guerras mundiales no, pero la gente sigue muriendo en este mundo por todo tipo de violencia. Y conflictos armados ha habido un montón y siguen habiéndolos. Hoy en día hay casi 20 conflictos armados en el mundo. Y la lista sería larguísima y podríamos hablar de todo lo que, como consecuencia del hombre, se está experimentando en este mundo. La sabiduría del hombre, a través de los tiempos, caminando al margen de Dios. No necesitamos a Dios. El hombre se siente autosuficiente. Podemos hacerlo mejor de lo que Dios nos planteaba. Los logros del hombre. Las pirámides de Egipto. Podemos hablar de la Grecia antigua, del Imperio Romano. Las pirámides eran tumbas. Hoy en día las tenemos como grandes monumentos. Los faraones se llegaron a considerar a sí mismos como dioses sobre la tierra. Pero la arqueología ha abierto pirámides, ha abierto las tumbas, y lo que había dentro no era gloria, poder y riqueza, sino momias. Los faraones seguían muertos allí donde se quedaron. Todas las riquezas que enterraron con ellos no les sirvieron de nada. Sirvieron para los saqueadores de tumbas, sirvieron para que estén en un museo expuestas y que todos los vean. La gloria del imperio griego y del imperio romano. Millones de personas inclinándose ante pedazos de mármol y de piedra para adorar a los dioses que ellos mismos han tallado con sus propias manos. Esa es la sabiduría del hombre. Y mientras tanto, seguimos matándonos unos a otros. Siguen haciendo sufrir a los indefensos, a los débiles. La sabiduría del mundo. Qué sabio es el hombre. Grandes logros. Ahora tenemos una cantidad de artilugios y aparatos para entretenernos impresionante. La industria del entretenimiento, de la diversión, mueve una fortuna cada día. Los esfuerzos que se invierten en crear nueva tecnología que nos lleve a un más grande disfrute, pero resulta que todavía mueren millones cada año de cáncer en el mundo. Y todavía hay una serie de enfermedades que causan mortandad. Todavía hay cosas en el planeta que provocan tantas muertes como la contaminación, por ejemplo. Según la OMS, como 9 millones de personas al año mueren por causas directas relacionadas con la contaminación del aire, de las aguas, de lo que el propio hombre produce para poder tener una mejor vida. ¿No te parece una paradoja? Que aquello que el hombre hace para tener una mejor vida provoca la muerte de millones de personas en el mundo. ¿Será esa la sabiduría del mundo? ¿La sabiduría del hombre? Es todo como muy estrambótico, todo como muy extraño, porque los hombres se siguen admirando a sí mismos. Mira lo que conseguimos, mira lo que hemos hecho, mira qué grandes cosas. No necesitamos a Dios para nada. Nosotros lo podemos hacer todo.
y el mundo continúa su caminar. El mundo sigue avanzando hacia no se sabe dónde, porque a nuestro alrededor sigue habiendo hambre, siguen muriendo millones por hambre, sigue habiendo guerras, todavía hay racismo, la decadencia está por todas partes, el medio ambiente se está desintegrando, la destrucción de la naturaleza, de todo. Cada vez hay más pobres sobre el planeta. La brecha entre pobres y ricos cada vez se hace más grande. Pero ahora, la sabiduría de Dios, basada en la locura de la cruz, la predicación que al hombre sabio del mundo le parece una locura, esa locura de Dios vence la sabiduría de los hombres. El ejército de Dios sale a la batalla. Ese ejército comenzó hace casi 2000 años, con unos pocos hombres, pescadores, gente sin letras, como dice la Escritura, no tenían grandes estudios, no eran poderosos, como Pablo les está diciendo a los corintios, no había sabios, no había, dice ahí, nobles, no había poderosos. Eran pescadores, eran gente común y corriente, eran personas, pero Dios estaba formando un ejército preparado para la batalla, un ejército formado por todo tipo de personas, por gente común, carpinteros, operarios, tenderos, constructores. Ahí estás tú, ahí estamos todos, ahí están los guerreros. El ejército de Dios sigue hoy avanzando en silencio, pero provocando grandes cambios. Ahí están cada uno de los que esta mañana estáis escuchando este mensaje. Ahí están los guerreros, ahí estáis vosotros. Vosotros vais a confundir la sabiduría del mundo. Vosotros vais a remover los cimientos de todo lo que el hombre ha construido. Porque todo lo que el hombre construyó, a pesar de que parezca que tiene mucha gloria, es vanidad, pura vanidad. Cada uno hemos sido llamados a anunciar la locura de la predicación. Todos nosotros hemos sido llamados a las filas para que realmente caminemos como un solo hombre, en unidad, mostrando al mundo que realmente la sabiduría de Dios es la única alternativa. No hay más opción. En estos 6000 años el hombre ha demostrado que estaba equivocado. No se puede dejar a Dios fuera. No podemos renunciar al dador de la vida, al Todopoderoso, al único que tiene las respuestas que el hombre se ha venido haciendo durante todos estos años, tratando de en su propia sabiduría encontrarle sentido a todo. Y Dios siempre estuvo ahí dando la respuesta, Dios siempre estuvo cerca de ese hombre a pesar de su rebeldía. Lo único que Dios intentó hacer es ayudarle. Dios podía haber hecho borrón y cuenta nueva, me olvido de todos estos. Pero el amor de Dios preparó esa locura, la locura de la cruz. Que su Hijo Jesucristo viniese al mundo a morir para que algunos puedan tener la esperanza de cambiar y puedan tener vida. Lo primero que resalta evidentemente en este pasaje es eso, que el Evangelio es una locura. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es rechazado por el ser humano. El hombre rechaza ese mensaje. Tú lo has comprobado, tú sabes de qué estoy hablando. Cuando tú les dices a las personas, soy cristiano, de pronto su mirada cambia y te empiezan a ver de otra forma. Cuando tú hablas de la cruz de Cristo, la gente reacciona negativamente. Algunos hasta se ponen algo violentos. ¿O no sucede eso?
Como se te ocurra en el grupo de padres del colegio hacer una mención breve, nada, rozar por encima el tema del cristianismo, te van a llover por todas partes. Ahora, si la madre de no sé qué niña les comparte que el Reiki que está haciendo le va fenomenal y eso, todos le preguntan, todos se interesan. Ah, qué bueno, gracias por compartir eso por este canal. Si tú en tus perfiles sociales lo que colocas ahí siempre es predicación del Evangelio, hablar de la cruz, hablar de Cristo, no vas a tener tantos amigos. No vas a triunfar tanto en las redes. No le van a dar tantos me gusta. ¿No lo has comprobado eso? Pon una foto tuya, unas fotos tuyas ahí con una buena comilona, con unas buenas cervezas ahí con los amigos. Verás cuántos me gustas te dan, un montón. Pon un comentario ahí hablando de Cristo, de la cruz de Cristo, verás cuántos likes recibes. Compara. A la gente le gusta más verte bebiendo cerveza que hablando de Jesucristo, porque eso de la cruz de Cristo es una locura. Ah, este religioso, este beato, se cree mejor que nosotros. Pues a lo mejor sí, es que lo eres mejor. Pero no porque tú lo seas, sino por lo que Dios está haciendo en tu vida, porque Él te está haciendo mejor. Porque eso es lo que hace el Evangelio de la cruz. El mundo debería escuchar atento. Cuando tú les hablas de que el Dios que creó los cielos y la tierra tiene un regalo para cada ser humano. Cuando tú les explicas a las personas que te conocen y les dices la palabra de Dios, que no es un libro cualquiera, las características que reúnen este libro lo hace único, pero con diferencia, y Dios en su palabra dijo que quiere reconciliarse contigo. En su palabra Dios dice que tienes un problema, el pecado que está en ti te ha separado de Él y por lo tanto la Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecados y que si mueres así físicamente te quedarás muerto para toda la eternidad. Pero eso significa no muerto sin conocimiento, no, muerte en tormento para toda la eternidad. Pero Dios no quiere que llegues a eso. La Biblia dice no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere darte vida, y no cualquier vida, una vida en abundancia. Dios tiene inmensos tesoros para ti, y cuando tú les hablas de todo esto, la gente tendría que escuchar atenta, tendrían que poner todos sus sentidos, pero no quieren escucharte. Al contrario, reaccionan a veces hasta groseramente. A mí no me expliques todo eso, a mí déjame, yo no quiero, no me interesa, estás loco, eres un beato, y se ofenden. Algunos hasta te amenazan. Si sigues insistiendo, te voy a poner una denuncia por acoso, por no sé qué. Me has llamado pecador, me has dicho que eres un xenófobo, y te acusan. Pero ese no es nuestro mensaje. Nosotros no queremos ofender a nadie. Lo que Dios tiene para el hombre, a día de hoy todavía, es una oferta de salvación. Es una oferta de amistad. Él se ofrece para darnos vida. Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Ese es el mensaje de la Semana Santa. ¿Rechazar el Evangelio es lógico? ¿Es sabio? La sabiduría del mundo, la sabiduría del hombre es tan buena que justifica que estén rechazando lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios nos cuenta. ¿Es sabio rechazar a alguien que te ama y te ofrece ayuda que tú por ti solo no podrías hacer? ¿Es sabio rechazar la vida y aceptar la muerte? Bueno, Dios envió a sus profetas. Él ha enviado a sus mensajeros a través de todos los tiempos.
¿Y el mundo qué ha hecho? Ha matado a los profetas de Dios. Ha asesinado a los mensajeros que Dios envió. Hoy hay cristianos en el mundo muriendo solamente por hablar de la cruz de Cristo. Hay pastores encarcelados, amenazados. ¿Y qué es lo que han hecho? Hablar de amor. Decir que el Dios de los cielos quiere bendecir a cada uno de los que viven en este mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y ese es un motivo para matar a alguien, para encarcelarlo. Esa es la locura del mundo. Eso sí es una locura. Odiados, despreciados, asesinados. Pero Dios dijo, bueno, enviaré a mi hijo. Quizás a mi hijo sí le escuchen. Y Dios se hizo hombre y caminó por este mundo. Ya nadie podía decir que Dios era un Dios lejano, que hizo al mundo y se desentendió de él. Eso es lo que podría haber hecho Dios. Desentenderse, ya que fuimos nosotros los que le rechazamos y los que decidimos caminar por nuestro propio camino. Pero Dios no se desentendió, Dios siguió esperándonos, Dios siguió tratando con nosotros. Ya nadie puede decir Dios es un Dios lejano. No, ahora Dios camina sobre el mundo con un cuerpo como el de cualquier otro mortal. Él escogió nacer como un niño, crecer como un hombre. Él decidió limitarse a sí mismo como cualquier otro ser humano. Jesús se cansaba, Jesús tenía sed, Jesús experimentaba la soledad. Él sabía ahora lo que era la traición. Él sabía lo que era sentir realmente cuando amas a alguien en la carne y te venden por unas monedas. Jesús sabía lo que significa experimentar la maldición del pecado, porque por nosotros se hizo maldición y murió en una cruz cargando con el pecado de todos nosotros. Eso sí es una locura, que Dios se hace hombre, viene al mundo y el mundo lo crucifica. Que los que se suponen que eran su pueblo, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, los principales, los ancianos, los fariseos, los saduceos y otras sectas judías, todos aquellos que se sabían la Biblia, que se la habían aprendido de memoria, que hablaban del Dios y decían que Dios es su Padre, y que se sentían orgullosos por considerarse los elegidos de Dios en el mundo, y viene Cristo y lo persiguen, conspiran contra él y finalmente consiguen que lo maten, que lo ejecuten. Esa es la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría de los hombres. Aquí en este pasaje dice que los judíos, dice así judíos como griegos, para los judíos el evangelio de la cruz es tropezadero. Los judíos tropiezan cada vez que escuchan acerca de la cruz de Jesús. Fueron el pueblo que Dios escogió. Tenían que administrar las cosas de Dios sobre la tierra. Tenían que ser los voceros de Dios, hablar la palabra de Dios a los hombres, ser la luz en el mundo. Para eso escogió Dios a ese pueblo. Para eso Cristo tiene ahora su iglesia sobre la tierra. Para que fuesen la luz. Ellos tenían que mostrarle a las naciones en quién creían. Y qué mejor manera que con el propio testimonio. Un Dios tolerante, un Dios de amor, que no hace acepción de personas, que recibe a todos aquellos que se acerquen confiadamente ante su trono de gracia. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel, la nación de Israel? Sí, de labios honraban a Dios todos los días. Y en los rituales no había quien les ganase. Tú veías a los sacerdotes con sus vestiduras, tenían que resaltar para que todos les viesen.
Ponían ahí la filactería, la ponían ahí en sus frentes, la palabra de Dios la tenían ahí puesta para que todos la viesen. Daban las ofrendas puntualmente y delante de los hombres para que les viesen. Sus palabras siempre eran adecuadas. Su proceder a los ojos de todos era el correcto. Daban limosnas. Pero viene el Hijo de Dios y lo crucifican. ¿Qué te parece? ¡Qué sabiduría! Eso sí es sabiduría. Y los griegos, dice, para los griegos, locura, dice en el versículo 23. Eso sí es una locura. Ahora, ponerse a adorar bloques de piedra y de mármol que nosotros tallamos con nuestras manos, no, eso es sabiduría. Los filósofos griegos, eso es sabiduría. Después de tanto filosofar tenemos respuesta para todo. Podemos explicar detalladamente de dónde venimos y a dónde vamos. Podemos explicar los secretos de la mente humana, de los sentimientos y del corazón. ¿Te parece que encontraron las respuestas? Solo sé que no sé nada, decía alguno por allí, después de tanto pensar y reflexionar y filosofar. Ahora, los cristianos hablan de el Cristo que caminó por la tierra, que le dio la vida a los muertos, como antes hablaba José Carlos, hasta uno que se estuvo 4 días muerto y Jesús llega y le resucita. Le dio la vista a los ciegos, algunos hasta de nacimiento eran ciegos, y otros andaron siendo cojos, y otros volvieron a tener sanidad después de estar totalmente leprosos. Él mismo dijo en varias ocasiones, es necesario que yo muera, pero al tercer día voy a resucitar. Y resucitó, el Cristo resucitado. Le vimos. Durante 40 días completos Jesús se manifestó a nosotros. En una sola vez, más de 500 testigos estábamos presentes cuando Jesús se manifestó. Y comió con nosotros. Y le pudimos tocar y comprobar que era Él. Y vimos sus heridas que habían sido mortales. Y Él nos habló y nos emplazó al futuro, nos dijo que volvería. Él se fue a los cielos y está sentado a la diestra, pero no nos dejó huérfanos, nos mandó el Espíritu Santo. O sea, Él mismo sigue con nosotros en nuestro espíritu, en nuestro interior. Hay pruebas indubitables, hay demostración. Y todos los días la predicación del Evangelio sigue demostrando que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque mira, como antes José Carlos dijo, mi vida era así, y ahí ellos tenían el testimonio. Mira su vida era un desastre, mira, ahora es un hombre nuevo. Mira esta mujer, su vida era, y ahora mira, es una mujer nueva. Y los griegos escuchaban todo eso y decían, eso es una locura, hombre, eso es una locura. Yo no puedo creer en algo así. Y después se iba a su altar, tenía allí su ídolo de piedra que él había hecho con sus manos, y decía, este es mi Dios. Y por si fuera poco, tenían las historias de sus dioses. Y resulta que los dioses eran peores que los propios hombres que le adoraban. Tenían más pecados, había más conspiraciones. El Olimpo, eso era una telenovela. Estaban siempre allí, que si un dios se vino a la tierra, se acostó con una mujer y tuvo una hija con esta, con el otro, y el otro que tenía celos de aquel conspiró contra él, y este lo mandó a no sé dónde, allí y esos son tus dioses, eso no es una locura. Ahora, el Dios de los cristianos, eso es una locura. ¿Cómo voy a creer yo en un Dios que creó los cielos y la tierra y que ama tanto al hombre que se acerca cada día a buscar ayudarle a solucionar su grave problema que es el pecado? ¿Cómo voy a creer en eso, hombre? Eso es una barbaridad. ¿Quién se puede creer esas cosas? No, hombre, no. Personas a las que tú le hablas del Evangelio durante el año y te miran así como diciendo, ¿y tú de dónde te has escapado? Hablándome de Cristo, de la cruz, de no sé qué. Te miran así como que eres un bicho raro.
Y esta Semana Santa no, porque no han podido, pero las otras Semanas Santas, algunos de esos que te llaman bicho raro porque crees en estas cosas, se pusieron su traje negro, se pusieron su capucha negra, un capirucho ahí negro, encendieron una vela y salieron por las calles, unos detrás de otros, bum, 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 brum, pum, pum, y en algunos lugares hasta los ves a otros con látigos azotándose la espalda. Y la música. Eso no es raro. Eso es lo más normal del mundo. Eso no es locura. Ahora tú hablarles del Dios vivo, decirles cuánto Dios les ama, que la vida que Cristo te ofrece es una vida abundante, que quiere transformarte, que Él te ama, Él quiere que seas su hijo. Todo eso son locuras, hombre, eso es una barbaridad. ¿Cómo me puedes hablar de eso? Qué raro, ¿no? Que lo que Dios dice en su palabra son locuras y lo que los hombres hacen, eso sí es pura sabiduría. Se fundamenta en cosas muy lógicas. Y si no es católico y hace todas esas cosas, pues quizás es alguien que de pronto simpatizó con las nuevas filosofías orientales que nos invaden y de pronto ese mismo que te está diciendo que todo lo que tú les cuentas es sabiduría y él te dice es que yo soy budista, yo ya vengo de no sé cuántas reencarnaciones, en una vida fui una rata, en otra vida fui un gato, me he reencarnado ya varias veces, no sé en qué me reencarnaré, pero intento seguir en el karma, ¿no? Y conseguir y te cuenta una serie de cosas que tú lo observas y dices, menos mal que hoy en día esto ya es normal, porque si no, no iban a faltar manicomios. Te cuentan cosas que eso no es locura. Lo que la Biblia dice sí es una locura. El amor de Dios, que se demuestra todos los días porque el sol sale sobre justos e injustos. El amor de Dios, su tolerancia infinita. Todo eso es algo que el mundo no puede aceptar. Ahora, se pueden creer cualquier cosa que se enseñe. Las nuevas filosofías, las nuevas prácticas espirituales, los nuevos conceptos. Observar la creación, el orden, la naturaleza. Los científicos miraron el universo y dijeron, ¿cómo le podemos llamar a esto? Y alguien dijo, cosmos, ponle cosmos de nombre. Cosmos significa orden. Vieron un universo armónico, galaxias, sistemas solares, estrellas, todo en órbitas, todo en orden, todo en movimiento. ¡Wow! Y el hombre se maravilló, impresionante. Pero alguien dijo por allí, oye, ¿y cómo explicamos que todo esto existe? Los cristianos dicen que lo creó Dios. Una mente inteligente que dio diseño, que reflejó su poder y su gracia, su creatividad, que es algo que se puede ver en los seres vivos, en los insectos, en las flores, en los ciclos de la vida que hacen posible que todo siga adelante en el planeta. El por qué existe una cosa y que esta cosa no existiría si no existiese esta. Todo está relacionado, todo sigue una lógica. Los cristianos dicen que todo esto lo creó Dios. No, hombre, no, eso es una locura, una barbaridad. ¿Quién se puede creer eso? Todo esto existe por casualidad. Apareció de la nada. Pero nadie lo creó. No, hombre, nada. ¿Quién va a creerlo? Esto apareció así, de casualidad, por la nada. ¿Pero cómo que apareció de la nada? Sí, no había nada y de pronto hubo cosas. Eso sí es sabio. Eso sí que me deja satisfecho. El sinsentido, la sinrazón, todo está ahí porque sí. Apareció, no tiene ningún propósito. Y el diseño y la sabiduría de todo, ¿de dónde salió? No se sabe, salió solo, así porque sí. Eso sí que es una gran sabiduría.
Ahora, la versión bíblica, esto es de locos, esto es una tontería, ¿quién se puede creer eso? Pero sabes, lo segundo que veo en este pasaje es que el Evangelio siempre termina triunfando. Mas para los llamados así judíos como griegos, o sea, para aquellos que deciden creer, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Pero nota que habla de los llamados. Sabes que en la Biblia se habla de dos clases de llamamiento. Algunos no entienden según qué cosas porque no comprenden esto, que hay dos llamados en la Biblia. Por un lado hay un llamado general, un llamado para todos. Todos son llamados y no todos son escogidos. Porque para ser escogido tienes que responder de la forma correcta al llamado. Vosotros sois escogidos por Dios, fuisteis llamados. Y cuando vosotros estuvisteis de acuerdo en creer a Dios, cuando decidisteis aceptar lo que Dios nos decía, ¿por qué? Porque de alguna forma, de una forma u otra, tú entendiste que necesitabas confiar en Dios. Eso es la fe. De pronto tú estabas haciendo algo, estabas diciendo, mira, yo no puedo hacer nada más con mi vida. Yo no puedo solucionar mi problema espiritual. Yo no puedo seguir un camino creado por mí mismo que me lleve a la verdad. Mis verdades son relativas, pero Dios tiene la verdad absoluta. Cuando tú decides dar un paso de fe y decir, voy a creer a Dios, lo que dice Dios, voy a creer en ese evangelio de la cruz, voy a creer que el Cristo que muere en la cruz muere por mí, para que yo tenga vida. Cuando tú decides creer en eso, entonces te conviertes en un escogido por Dios. Eras llamado y dijiste, sí Señor, ahora eres un escogido. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque hay muchos que directamente rechazan, porque tienen más sabiduría, según el mundo. No, eso es una barbaridad, una locura, la locura de la cruz. Yo voy a seguir con mi vida, que esta sí que es una vida sabia. Y rechazan. Hay otros que aceptan en parte. Ahí están las religiones cristianas. Y algunos dicen, ¿está bien esto del cristianismo? Sí, es guay, es chulo, está bien. Ahí formamos una familia, hacemos actividades juntos. Nos podemos desarrollar en las artes que nos gustan a cada uno. A mí me gusta esto, voy a usar la iglesia para desarrollarme en ese campo. A mí me gusta aquello, yo voy a hacerme grande en esto, voy a realizar mis sueños dentro de la iglesia. Y empiezan ese camino engañándose a sí mismos y pensando, qué buen cristiano que soy. En los cielos ya hay una mansión, un palacio ya preparado para mí. Me van a recibir con la banda de música cuando llegue, con honores y pancartas, bienvenido. Pero nunca aceptaron las normas de Dios. Se hicieron cristianos a su manera. En parte me quedo con lo que me gusta del mundo, tomo de la iglesia lo que me apetece, lo que no lo rechazo. Fueron llamados también, pero no han sido escogidos. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Esa es una clase de llamado. El llamado para todos, de los cuales Dios solo escoge a aquellos que se humillan y aceptan lo que Él nos propone. Y después está el llamado de los hijos. El llamado de los que ya fueron elegidos. Si tú eres hijo, Dios te volvió a llamar, ahora para un servicio determinado. Ahora Dios te llama para que le sirvas. John Bunyan, que fue el autor del segundo libro cristiano más leído después de la Biblia, está el Peregrino. Y en otros libros que escribió John Bunyan. Él dijo, la gallina tiene dos llamados. El cloqueo común que hace a diario y a cada hora
Los que habéis tenido gallinas o habéis visto gallinas, verás que la gallina siempre cloquea, ¿o no? Está por ahí por el corral y escarba y come bichitos y está todo el día. Y Bullan decía, y después tiene el cloqueo especial que dirige a sus pollitos. Y cuando los pollitos están por aquí, se desperdigan por aquí, por allá, a veces un pollito se despistó y está por allí perdido, y cuando el pollito levanta la cabeza y se ve solo, empieza piu, 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 a piar así fuerte. Y allí a lo lejos se oye la gallina. Y el pollito hace como un rayo. Llega corriendo bajo las plumas de su mamá gallina. El idioma de las gallinas. Ellos se entienden. A ti te suena siempre cloc, 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 cloc. Pero los pollitos reconocen cuando la gallina los está llamando. Pues John Bullan quería ilustrar eso, decía eso. Igual que la gallina tiene 2 llamados, así nosotros tenemos 2 llamados de parte de Dios. Un llamado fue para que creyeses y te convirtieses en hijo. Ese es el llamado general para todo ser humano. Y después hay un segundo llamado, un llamado para los escogidos, un llamado especial para ti. Es ese llamado que hay cristianos que todavía no han escuchado. Es un llamado que nos quiere llevar más cerca de Dios, a la intimidad, al servicio. Es ese llamado a que te conviertas en su colaborador, a que no te conformes con estar ahí solamente con una idea, sino que te pongas manos a la obra, que empieces a producir cosas a tu alrededor, cosas que produzcan cambio en otros. Tú tienes que ser consciente que allí donde estés eres una voz de Cristo en este mundo. No tengas miedo de hablar del Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando uno no está acostumbrado, cuando estás ahí un poquito frío espiritualmente, cuesta mucho hablar del Evangelio a las personas. Da vergüenza decirle a alguien, yo soy cristiano, quería hablarte de Jesús. Porque la mirada que te echan es como que, ¿de qué manicomio te has escapado? Y solamente eso ya te echa para atrás. Hermano, no me avergüenzo del Evangelio. Tú no te tienes que ver como alguien que tiene que vender un producto. Tú no tienes que venir a los demás como sintiéndote inferior. Eres colaborador del Rey de Reyes. El Dios que creó los cielos y la tierra es tu Señor. No solo tu Señor, es tu papá. Eres hijo del Todopoderoso. Y Dios cuenta contigo para que le representes en este mundo, allí donde vives, rodeado de las personas que están ahí, que están muertas en sus pecados. El problema no lo tienes tú tienes la vida. El problema es ese a quien le hablas y que se cree superior a ti. Ese tiene un problema, porque este sigue en su propia sabiduría, en la sabiduría del mundo. Y esa sabiduría cada día le acerca un poquito más a la condenación eterna. Y tú en tu mano tienes la potestad de poder decirle a esa persona, oye, yo descubrí el secreto, yo encontré el camino, ¿me dejas que te lo muestre? Y si te rechaza, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Porque aunque te rechacen 1000 o 10.000, en el momento en el que uno dice, oye, cuéntame más, y acaba creyendo en Jesús y pasa de muerte a vida, eso no se puede comprar con dinero. Cuando por tu testimonio una persona puede llegar a la salvación, valió la pena cada momento de desprecio, cada insulto, cada ofensa que te hicieron, porque el valor de una vida es incalculable, no tiene precio.
Mas para los llamados, dice ahí, es poder de Dios. Para el mundo es una locura, pero para los llamados, sean judíos, sean gentiles, sean quien sea, los que han creído ya en Cristo, el Evangelio de la cruz es una bendición. El Evangelio de la cruz es poder. Y ese llamado especial ahora es solo para los hijos. Si eres hijo, Dios te sigue llamando cada día a que le sirvas. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús en Apocalipsis 3:20, dirigidas a una iglesia, la iglesia de la Odisea? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué clase de llamado es ese? ¿El llamado general o el llamado para los hijos? ¿Qué crees? Es el llamado general, porque está fuera Cristo. Lo han dejado fuera, no está en la iglesia. Está hablándole a una iglesia, porque dice, si alguno oye mi voz, está hablando a la iglesia, no a una persona. Y resulta que la iglesia ha dejado a Cristo fuera. Y dice Cristo, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y cuando Cristo entre, entonces vendrá el segundo llamado, el llamado especial, reservado solo para los hijos, para los que han sido ya escogidos. Extraño, ¿no?, que unos que se llaman iglesia hayan dejado a Cristo fuera. Vaya. El llamado especial es cuando Jesús le dice, María, y María dice, Maestro, y le reconoce. El llamado especial es cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven, vamos a hablar. ¿Me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Ese es el llamado especial de Jesús. El llamado que le hizo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Saulo creía, pero a su manera. Y Cristo lo llamó. Cristo sabía que el corazón de Saulo era sincero, pero estaba equivocado. Es el llamado que Dios le hizo a Moisés. Desde en medio de la zarza, Dios le llamó, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Ve a Egipto. Ese es el llamado especial. El llamado especial es el que Dios le hizo a Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el llamado especial. El llamado a que vivas una vida de oración, de intercesión por tus hermanos. El llamado a que puedas servir ayudando a los necesitados. El llamado a que puedas estar siempre a disposición de las necesidades en la iglesia. El llamado para aportar tu granito de arena, que de pronto deja de ser un granito y se convierte en algo muy importante. Porque en la obra de Dios no hay nada pequeño. Todas las cosas son importantes, trascendentes, porque nos debemos unos a otros, porque nos necesitamos unos a otros y necesitamos a Cristo. Separados de Él nada podemos hacer. ¿Has oído el llamado de Dios? Si alguien no cree, si alguien nunca creyó en Cristo, se arrepintió y lo recibió como su Salvador, tiene que dar respuesta al primer llamado. Pero si tú eres hijo, si realmente creíste y Cristo ahora te hizo una nueva persona, tienes que responder al segundo llamado. El Señor sigue llamándote para que le sirvas. ¿Has escuchado su voz? ¿Has escuchado la voz de Jesús llamando, diciendo tu nombre? Mateo, sígueme. Pedro, deja todo, sígueme. Juan, deja tus redes, sígueme. ¿Has escuchado la voz de Jesús nombrándote, diciendo tu nombre y llamándote a servirle? Mira, si realmente eres hijo, cuando oyes su voz que dice tu nombre y te pide que le sigas,
no puedes dejar de acudir al llamado, te lo aseguro. Cuando un día escuchas la voz del Señor, no de una forma audible, no sabría explicarte. Igual que muchos de vosotros, yo un día, ya que había sido escogido, ya que respondí al primer llamado, un día escuché que el Señor me decía, sígueme. No escuché una voz retumbando en la habitación. Simplemente sentí, al leer su palabra, al escuchar una predicación, al estar orando en su presencia, simplemente escuché que Él decía mi nombre y decía, sígueme. Y ante ese llamado, ¿qué puedes hacer? Nada. No te puedes resistir. Solamente decir, Señor, donde quiera que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, sin condiciones. Después hay que aprender, después hay muchos tropiezos, hay muchos obstáculos, hay montañas rusas en tu vida, que ahora bajo, que ahora subo. Pero desde el momento en el que dices, Señor, y das el paso, sí, quiero seguirte, respondo a tu llamado, ya no estás solo nunca más. Ahora Dios va a ir llevándote, te va a ir moldeando, va a ir limando impurezas, va a ir dándole forma al vaso. De pronto, toda tu vida es distinta, todo cambió. Ahora todo es nuevo. Yo oí la voz de Dios un día, ¿la has escuchado tú ya? ¿Has escuchado a Jesús decirte, Zaqueo, baja, es necesario que hoy yo more en tu casa? Sígueme. El Evangelio es admirable, es único, es poder de Dios. ¿Amas o no amas al Señor, hermano? Piénsalo, plantéatelo. ¿Le perteneces o no le perteneces a Él? Mira, alguna vez a todos nos puede pasar que alguna vez te encuentras deprimido, que en algún momento de tu vida te sientes abatido y piensas en esa cuestión, ¿amo o no amo al Señor? ¿Realmente soy cristiano o solo vivo una religión? Es normal que a veces tengamos esas dudas. De hecho, es bueno que las hayamos tenido. Porque el que está seguro de todo es el que a veces está equivocado. No, yo estoy segurísimo, En ese sentido, si la duda te lleva a buscar la confirmación y estar en la verdad, está bien. Todos hemos podido tener esos momentos, pero tú tienes que decir, yo sé en quién he creído. Tú tienes que tener esa seguridad en tu vida. Nadie que ha muerto y ha vuelto a la vida duda de que realmente esté o no esté. Si alguien experimenta eso, realmente sabe dónde está. Si alguien estuvo en las tinieblas y después pasó a la luz, sabe muy bien lo que es eso. No va a dudar de su salvación nunca más. Si tú fuiste un esclavo y ahora eres libre, sabes realmente lo que pasó en tu vida. Estás seguro. Por eso podrás decir como el hombre de Dios que ahí la Biblia escribió, yo sé en quién he creído. Y aunque haya esos momentos de debilidad, de decir, ay Señor, pero es que mira mi vida no es perfecta, y el Señor dice, pero yo estoy contigo, yo tengo el control, yo sigo obrando dentro de ti. Y ahí es donde está el remanente, ahí es donde están esos pocos que a pesar de todo siguen creyendo y siguen pensando, yo creo en la locura de la cruz, yo creo en la locura de la predicación del Evangelio, porque para mí no es locura, es poder. Esto es un asunto de poder, porque resulta que a través de esto la gente se salva. Spurgeon, conocido como uno de los más grandes predicadores, escribió esto que os voy a leer. El Evangelio es para el verdadero creyente una cosa de poder. Es Cristo el poder de Dios. Hay un poder en el Evangelio de Dios que está más allá de toda descripción. Una vez yo, como Mazepa,
atado sobre el caballo salvaje de mi lujuria, atado de pies y manos, incapaz de resistir, iba galopando, perseguido por los lobos del infierno que aullaban tras mi cuerpo y mi alma como su presa justa y legal. Pero vino una poderosa mano que detuvo al caballo salvaje, cortó mis ataduras, me bajó y me condujo a la libertad. ¿Hay poder allí, amigo mío? ¡Hay poder! Y quien lo haya sentido debe reconocerlo. Hubo un tiempo en el que yo vivía en el impenetrable castillo de mis pecados y confiaba en mis obras. Pero vino un pregonero a la puerta y me ordenó que la abriera. Lleno de ira, lo reprendí desde el vestíbulo y le dije que nunca entraría. Vino luego un personaje bueno con un rostro lleno de amor. Sus manos tenían las marcas de cicatrices producidas por clavos y sus pies también tenían marcas de clavos. Levantó su cruz, usándola como martillo. Al primer golpe la puerta de mi prejuicio se sacudió. Al segundo golpe tembló más. En el tercero se derrumbó. Y él entró y dijo: levántate y ponte de pie, pues te he amado con amor eterno. Una cosa de poder. Es una cosa de poder. Yo la he sentido aquí en este corazón. Tengo dentro de mí el testimonio del Espíritu y sé que es una cosa de poder porque me ha conquistado, me ha doblegado. Únicamente su gracia inmerecida, de principio a fin, ha ganado mi afecto y ha sostenido firme mi alma. Para el cristiano el Evangelio es un asunto de poder. Eso decía Spurgeon, su testimonio, como el testimonio de cualquiera de vosotros, que espero ir escuchando algunos de estos domingos, como hoy. Gracias, José Carlos, que lo compartiste. Un día Dios nos doblegó. Veníamos con toda nuestra sabiduría del mundo, veníamos con nuestros grandes ideales, nuestros grandes sueños. Yo seré, yo conquistaré, yo haré. Y de pronto nos encontramos ante una verdad que en principio nos dolió. Duele el Evangelio cuando te dice eres un pecador, no eres nada. El Evangelio duele cuando te demuestra tu hipocresía, tu falsedad, el egoísmo que te ha movido siempre. Eso te duele. Pero de eso se trata, de que mueras al yo, de que dejes de ser tú y te rindas totalmente a sus pies. Y cuando estás ahí rendido a los pies de Cristo y estás pensando, no soy nada, ¿qué podría hacer yo? Cuando piensas, ¿cómo puede ser que un Dios tan grande me haya visitado, haya venido a verme y a hablarme, a regalarme su amor? Ya estás ahí, ya te estás metiendo, ya no tienes vuelta atrás. Cuando de pronto degustas ese amor inmenso que Dios nos tiene, cuando descubres que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces te rindes. Dices, ya no quiero ser yo, ahora quiero que tú vivas en mí. Ya no quiero seguir andando según mis ideales, según mi sabiduría. Ya no quiero vivir pensando en conseguir aquellas cosas que son vanidad de vanidades. ¿A dónde iré ahora? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en ese momento es cuando se lo entregas todo a Él. En ese momento es cuando le dices, Señor, ¿qué quieres que haga? Hemos contado una Semana Santa más. No sabemos el próximo año, en la Semana Santa, cómo estaremos, cómo será. No lo sabemos ni cómo será la semana que viene. Y fin de año, ¿cómo será esta Navidad que viene? ¿Cómo podremos... Un año normal estaríamos anunciando, mañana lunes aquí en Cataluña es festivo, el lunes de Pascua. Hemos organizado una excursión, nos vamos al campo, haremos... No, las leyes dicen que no nos podemos reunir para ocio, para momentos así, más de 4 personas, solamente en la burbuja familiar en la que te encuentras.
Hay muchos controles para estos días. Incluso en el mismo automóvil no puede ir nadie que no sea de la burbuja familiar. Normas súper estrictas. ¿Por qué? Hay miedo de la cuarta ola. Hay miedo de lo que puede venir. ¿Y tú tienes miedo? Algunos sonríen así. No. Es normal tener miedo. No te preocupes por reconocer que, hombre, tengo respeto, tengo temor, Pero el miedo no te vence. El temor no se adueña de ti. El Señor nos ha hecho valientes. Esfuérzate y sé valiente. No le dijo Dios a Josué, no tengas miedo. No, le dijo, esfuérzate y sé valiente. O sea que el miedo se da por sentado que lo tienes. Si no, no necesitarías esforzarte e intentar ser valiente. El Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? No sabemos qué nos deparará el futuro, pero estamos seguros en Cristo, porque la locura de la predicación se ha hecho real en tu vida. Y ahora somos más que vencedores. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu tiempo, que una y otra vez nos visitas, te acercas a nosotros, nos tratas con ternura o con firmeza, nos hablas con rectitud o dulcemente, en cada momento como necesitamos, porque tú eres nuestro papá. ¿Cómo agradecerte, Señor, que un día mandases a alguien a predicarnos el Evangelio? ¿Cómo agradecerte que nos llevases en nuestra mente a comprender, a aceptar? ¿Cómo poder agradecerte que insistieses tanto cuando la primera vez rechazamos, cuando la segunda vez nos reímos, cuando la tercera vez insistimos en que no nos contasen más? ¿Cómo poder agradecerte que tú no te cansases de insistir, de acercarte, de amarnos? Hoy nos sentimos realmente privilegiados de poder estar aquí en este lugar, reconociéndote como Rey en nuestras vidas. ¿Qué podemos decirte, Señor? Todo lo sabes de nosotros. Tú conoces nuestros más profundos pensamientos, conoces nuestras debilidades, nuestras fallas. Tú sabes aún cuando caemos y aquellas cosas que nos tientan. Pero tú, Señor, estás haciendo algo nuevo en nuestra vida. ¿Cómo agradecértelo, Señor? Que tú nos llames por nuestro nombre. Gracias, Padre. Gracias, Papá. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí o que están ahí en comunión también a través de las redes desde rincones del mundo lejanos. Porque nos sentimos realmente una familia, un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Gracias por contar con nosotros y gracias porque podemos mirar al futuro, hacia adelante y sentirnos seguros, aún sabiendo que la tribulación nos pueda golpear. Pero nunca olvidamos que tú has declarado que somos más que vencedores. No por nosotros, sino por medio de Jesús. Él, un día como hoy, hace ya años, venció a la muerte, resucitó. Y por eso hoy nosotros tenemos vida. Así que otra vez, gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que están escuchando, para que esta semana sea una semana nueva, una semana única, una semana en la que tu mano esté todavía obrando más y más en nosotros. Cuida a los más pequeños, a nuestros hijos, de tanta suciedad y amenazas y acechanzas que hay en el mundo contra ellos. Fortalece y bendice a los más ancianos. En su fuerza física, dales energía. Guarda a los jóvenes en sus corazones, a los padres, a las madres, a las familias, protégelos, bendícelos, condúcenos, Señor, hacia los buenos pastos, hacia el reposo de tu presencia,
de tu seguridad. Líbranos de lo malo, Señor. Y gracias porque tú siempre sigues ahí, fiel a nuestro lado. Tu fidelidad jamás falla. Gracias, Señor. Quedamos en tu presencia muy agradecidos y bendiciendo tu nombre y dándote a ti toda la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.